abogado Daniel Frías. Ecuador quiere respuestas y las vamos a encontrar. La verdad, con el abogado Frías. Solo la verdad. El anuncio de una posible alza en el impuesto al valor agregado ha despertado el interés de todas las áreas productivas del país. ¿Es viable? ¿Trae beneficios o perjuicios para los ecuatorianos? Estas y otras preguntas serán respondidas hoy por el ingeniero Wilson Galarza, representante de Autolasa. Bienvenidos. Buenos días, gracias por estar una semana más junto a nosotros en este su espacio, La Verdad y solamente la verdad. Ahora nos encontramos con un posible aumento del impuesto al valor agregado IVA. Este famoso impuesto que es el más conocido por todos, pero que a su vez también diría que es conocido solamente en nomenclatura. Sabemos que es el IVA, el impuesto al valor agregado, pero la mayoría de personas no saben qué pasa con este impuesto. La mayoría de personas creen o piensan que no pagan este impuesto, creen o piensan que es algo que no les afecta o que si les afecta a través de terceros. ¿Cuál es la verdad sobre el impuesto al valor agregado? ¿Qué sucede si realmente se llega a concretar el pedido del aumento por parte del Fondo Monetario Internacional hacia el IVA a condicionamiento de que nos entreguen créditos? ¿Qué es lo que realmente va a afectar en los bolsillos del pueblo ecuatoriano? Para eso hemos pedido que esta vez nos acompañe el empresario Wilson Galarza, destacado empresario local, quien tiene su trayectoria totalmente pública, no solamente en el ámbito empresarial, sino académico también, para que nos hable un poquito más, y quisiera hacerle 3 preguntas en una para que las desarrollemos a su criterio. La primera es, y la más básica, ¿qué pasaría si realmente se concreta el incremento del IVA en la economía local? Buenos días, ingeniero. Muchísimas gracias, Daniel. Saludos a tus televidentes. Pues sí, estamos de cara a la presentación de un aumento en el IVA. Recordemos que ya tuvimos un aumento anteriormente por temas del terremoto en Manabí, que fue al 14%. Al día de hoy se está hablando entre el 14 y el 16%, aún no se define, no hay nada en concreto en realidad. Lo que sí sabemos es que va a aumentar. Hay que reconocer que nuestra economía actualmente está en deflación, que es algo un poquito más grave que recesión. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los precios de todo está bajando porque no hay consumo. En esa sintonía, el desempleo viene a agravar también esta situación. Al día de hoy nosotros estamos obviamente subsidiando de muchas maneras con promociones. Podemos ver en todo el mercado, tienes promociones de 2x1, 3x2, a fin de poder motivar y mantener el consumo. De haber un incremento en el IVA, ya sea al 14 o al 16%, cosa que aún no se ha definido, lo que va a enmarcar la parte correcta o incorrecta de este incremento a ese tributo siempre va a ser qué condicionamientos adicionales existen. Una pregunta, la gente dice, yo no siento que las cosas estén bajando de precio, a lo mejor veo promociones y pero no siento siento que la economía más bien está peor. Esto podría ser traducido más bien en el bolsillo común y corriente, que más bien el dinero no alcanza. Claro, usted lo propone desde el punto de vista empresarial. Los empresarios nos vemos obligados a bajar los precios, nos vemos obligados a poner un 2x1 o promociones que sean más atractivas para el consumidor, pero a nivel del consumidor y desde la óptica del consumidor, ¿será que el consumidor en cambio ve como que la plata no me alcanza para nada y ustedes están más bien acoplándose a esa perspectiva? Es correcto, pero te voy a poner un ejemplo mucho más práctico. Mi chofer, por ejemplo, gana $600 al mes por manejar y por ser seguridad. ¿Qué es lo que sucede en su economía? Lo que él me comenta. $80 ingeniero, pagaba $30 ingeniero de luz. Me subió la planilla a 120, me cuenta él. Encima, usted que es abogado, doctor, sabe que subieron las pensiones alimenticias también. Entonces, al subir la pensión alimenticia, vamos a ver este micromundo solamente como ejemplo de mi chofer. Una persona que no gana tampoco, pero gana 600. Sube la pensión alimenticia. Gana más que el básico. Gana más que el básico. Sube la pensión alimenticia, le sube la luz. Y en ese sentido, obviamente, lo que ocurre en él es una depresión como ser humano. Mi economía se empieza a encoger aún más. Ahora se escucha, viene una subida en el IVA, ¿qué es lo que él piensa?
no voy a poder consumir. Me alcanza menos el sueldo. Lo que históricamente hace el consumidor, y hay que entender cómo funciona el comportamiento del consumidor, dice, antes de que suba, consumo ahora. Entonces, previo a que suba el IVA, va a haber un aumento en el consumo y luego va a haber una disminución en el consumo, producto de ese temor. Pero lo que sucede a nivel psicológico del consumidor, como el caso de mi chofer, es que él tiene menos poder adquisitivo. Ahora imagínese usted, doctor, con las personas que ganan un sueldo básico. Se agrava la situación. Entonces, al escuchar las cosas van a subir, obviamente pues genera un temor total y eso deprime mucho el consumo. De ahí que se esté hablando hoy por hoy de que no es prudente aumentar el IVA en estos momentos. Bueno, esto hablando a nivel de la gente, el ciudadano común que efectivamente tiene su sueldo, tiene su ingreso, pero a nivel de industria, ustedes como industria, como empresarios, como industriales, ¿cómo ven este aumento del IVA? Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que hablamos previamente. Todos los empresarios en todas las ramas planificamos de acuerdo a nuestra proyección de ventas. Si la proyección de ventas es menor, empiezas a recortar gastos, empiezas a recortar recursos, empiezas a contraerte para poder sobrevivir a esa caída en ventas, porque todo nace de las ventas. Los empresarios actuamos, planificamos en función de lo que vamos a proyectar como ventas. Si hablamos de una deflación, quiere decir para un empresario que estamos trabajando con menores márgenes. Y lo hemos visto inclusive en los sectores hoteleros. Tenías habitaciones que costaban de promedio $100, hoy en día vemos promociones de 60, de 70, por hablar de un promedio en el caso de los hoteles. En el caso de los vehículos ha habido una disminución en los precios que es vigente, que es relevante y que están alrededor de un 20, de un 30%. ¿Esto en función de qué? De que existe deflación. Si el empresario ve que va a haber menos ventas, lo que hace es contraer sus gastos, que es lo que debería de hacer también el Estado, bajar sus gastos a fin de acoplar sus ingresos a los gastos actuales. Yo en el caso particular, como empresa, como Autolasa, decidimos cerrar una sucursal. Tuvimos que cerrar una sucursal por distintos factores. Uno, la competencia obviamente de vehículos de otras marcas que han ingresado más de 60 al sector. Otra, aceptar de que el consumidor va a recibir esos vehículos, van a comprar y que las ventas van a ser menores. ¿Qué tengo que hacer? Ajustar la compañía a esa realidad. Creo que eso es lo que está haciendo también falta de parte del gobierno, ajustar sus gastos a los ingresos que mantiene actualmente. Muchas veces la gente dice, el empresario es el malo porque quiere forrarse y llenarse los bolsillos. El empresario quita menos empleados porque quiere ganar más. Entonces, como quiere ganar más y no quiere gastar tanto, mejor despido empleados, cierro una agencia, me es más cómodo. Esta apreciación que sabemos que es así, contrapone lo que muchas veces los empresarios, en cambio, clientes míos, me dicen, Daniel, yo siento que estoy trabajando para el banco, para los proveedores, para los abogados, para los impuestos locales, y trabajo para todo el mundo y resulta más bien que a lo mejor un empleado que cobra utilidades resulta que ese mes ganó más que yo. Eso es así. ¿Cómo es la realidad tras bastidores de este conflicto que se cree que siempre existe entre empleado y dueño? Bueno, lo que mencionas es una falacia que se ha venido repitiendo especialmente desde que ganó el expresidente Correa, más de 10 años hablando mal de los empresarios. Pero la realidad es la que acabaste de mencionar. El empresario tiene que ser responsable con los recursos que maneja. En este caso, ¿quiénes manejamos las empresas? Algunos somos dueños, otros son simplemente administradores, pero al final del día tenemos que ser responsables con los dineros que manejamos tanto de la banca como de los accionistas y a su vez ser responsables que tenemos vidas que son nuestros empleados a nuestro cargo. O sea, de las decisiones buenas o malas que tomemos dependen muchas familias. En ese contexto hay que decir la realidad. Y la realidad es que todos los empleados, todos los colaboradores, incluyendo sus hijos, y tú lo sabes porque eres abogado, tienen y son accionistas del 15% de las utilidades. O sea, si una empresa ganó $100,000, $15,000 se reparten entre todos sus empleados y de esos 15,000, si tienes una carga, 2 o 3 hijos, también ganan. Yo a mis empleados siempre les hago conocer y les hago reflexionar que inclusive sus hijos, los que son menores de edad, los que son cargas, inclusive pueden ser una madre, como tú conoces, están obviamente recibiendo el lucro de esa empresa. Pero esa empresa no puede vivir si es que no hay utilidad, no puede vivir si no
tiene una capitalización. E irónicamente, lo poco que se gana, luego se reinvierte. ¿Por qué? Porque si te va bien un año, quieres abrir una nueva sucursal. Y esa nueva sucursal implica una inversión, implica que vas a poner los recursos que bien ganaste para que pueda seguir creciendo esta empresa y por ende generar empleo. Pero cuando no hay, cuando hay recesión, cuando hay deflación, como lo que estamos viviendo en la economía ecuatoriana, ¿qué inversión vas a hacer? Muy bien. ¿Por qué es importante este espacio? ¿Por qué es importante escuchar las dos caras de la moneda? Porque efectivamente en un periodo político pasado, casi 10 años se nos vendió una idea de que el empresario es malo, de que el empresario es el enemigo y que el pueblo es única y exclusivamente el oprimido, el atacado, pero no es así. Debemos analizar y pensar que efectivamente cuando se abre una obra pública, digamos que el gobierno hace un puente, el trabajo termina en el momento que se terminó de hacer ese puente. Se acabó. El empresario, en cambio, no abre una empresa para 5 años ni para 6. El empresario abre una empresa de por vida. Necesitamos entonces que empresarios y ecuatorianos se tomen de la mano para sacar adelante el país. En situaciones críticas como esta, no podemos permitir que simplemente la opinión desde una persona, desde un tercer punto de vista, sea la definitiva, sino que tenemos que escuchar todas las opiniones para hacer honor a nuestro espacio televisivo que se llama La Verdad. Los teléfonos están a su disposición, estamos transmitiendo por Facebook Live y al regresar del corte comercial veremos la contrapropuesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cruzar de brazos, a sentarnos a llorar o hay alternativas ante esta posición gubernamental que sabemos que no depende solamente del gobierno, sino que es muy probablemente una recomendación de quien te quiere prestar el dinero, es decir, el Fondo Monetario Internacional? Al volver del corte comercial. Para que usted pueda dormir tranquilo, alguien debe velar por sus intereses. Ecuador Consulting Group, el bufete de abogados más completo del país. Actualmente representamos a muchas de las principales empresas del país. Somos especialistas en el ámbito laboral, penal, queremos proteger tu profesión, blindar tu empresa. Trabaja tranquilo, que yo me preocupo por ti. Ecuador Consulting Group, usted no se preocupa, nosotros lo hacemos. Seguimos por este espacio, la verdad, tratando el posible aumento del IVA y sus repercusiones en el impacto social, empresarial. Y queríamos preguntarle, ingeniero Galarza, ¿existe ya alguna contrapropuesta que los empresarios de manera general estén pensando en plantear? Porque esto definitivamente, como analizamos en el bloque anterior, va a ser un impacto social definitivo, con consecuencias a corto plazo y a largo plazo que van a ser y que van a tener un impacto muy grande en el diario vivir, tanto como lo analizamos desde la persona que gana un salario básico, quien gana un poco más, o hasta el propio empresario. ¿Existe ya una contrapropuesta por parte de los empresarios, de algún gremio en especial, o recién están viendo qué es lo que va a pasar? Bueno, todos somos parte de un equipo, nadie hace nada solo. Como bien lo mencionó, todos somos parte de esta solución. En ese sentido, entiendo por mi participación en la parte gremial, académica, se está conversando, porque no se sabe exactamente cuáles son las condiciones. Y yo tengo un dicho que siempre manejo, que es, compensación rige comportamiento. O sea, uno se comporta como uno le pagan. Si uno le pagan por hablar, obviamente uno va a tratar de hablar más. Es la naturaleza humana. En ese sentido podemos tomar ejemplos como en Colombia, por ejemplo, donde hay un IVA muchísimo más alto en los vehículos, por ejemplo, pero está discriminado por el cilindraje. ¿Qué quiere decir esto? Vehículos pequeños tienen un IVA del 6%, del 8%, y vehículos con motores mucho más grandes o de lujo tienen un IVA del 22%. Pero hay que recordar que en Colombia, por ejemplo, hay un TLC con México. Entonces los vehículos entran sin arancel. Entonces el IVA se vuelve un poco, no digo irrelevante, pero digo compensando una cosa con la otra. Creo que eso es lo que van a apuntar los sectores textiles, agroindustriales,
a ver cuáles son las medidas compensatorias en el caso de que se aumente el IVA, porque uno de los argumentos principales del FMI y de muchos economistas que son pro aumentar el IVA es que el IVA del Ecuador es el más bajo de la región. Y yo digo que es una verdad, es un hecho. Pero en la región, ¿qué otro país está dolarizado? ¿Qué otro país tiene leyes y trabas de tramitología para abrir una empresa, para manejar una empresa, o también trabas en el tema laboral para contratar y para despedir? El Ecuador es un caso particular y así hay que mirarlo. Entonces, las soluciones que se vayan a presentar, las decisiones que vaya a tomar en este caso todo el equipo económico en pro de tomar esta resolución de aumentar el IVA, tienen que ir enmarcadas en función de dar una medida compensatoria, de decir, aumento por aquí, pero te ayudo por acá. A ver, entonces lo que me está diciendo es de que efectivamente se podría pensar que en el resto de países de Latinoamérica, ¿no verdad?, tienen un IVA un poco más costoso, ¿no verdad?, y el nuestro pues es más pequeño, por eso hay voces que dicen, no, pero si en el resto de Latinoamérica el IVA cuesta más, entonces acá también deberíamos aumentarlo, pero las condiciones no son igualitarias. No son igualitarias. Es decir, por poner el ejemplo de los carros, sí, obviamente existe una exoneración para vehículos y de hecho sabemos que tenemos unos impuestos enormes, basta con que vayamos al Perú o a Chile, al propio Colombia, y los carros cuestan mucho menos. Daniel, son 2 carros por 1. Perdón que te interrumpa, son 2 carros por 1. O sea, cada persona que vemos en la calle conduciendo un vehículo, le dio un vehículo al Estado. Le dio un vehículo al Estado. Tenemos los aranceles más altos de la región en términos de vehículos. Por eso es que la gente va a Perú, ve un vehículo más económico, o no tiene que ir tan lejos, también a Colombia. En Colombia tienen TLC con México, en Perú tienen algunos TLCs, y en Chile ni se diga que es el país que más TLCs tiene. Entonces, las condiciones, aunque parezcan igualitarias, no lo son. Segundo, también tenemos un dólar. En el dólar, y para hablar de manera general en el dólar, por ejemplo, nosotros decimos, sí, tenemos dólares, pero el interés bancario que tenemos por préstamos locales discrepa muchísimo del impuesto que se tiene en los Estados Unidos. En Estados Unidos, que también se tiene dólares, o en propio Panamá, que también se tiene dólares, el impuesto no es tan alto como el nuestro. Pero esa percepción también hay que explicarla un poquito, Daniel, porque en Estados Unidos sí es verdad, tienes préstamos al 3, al 4% y te pagan el 1, el 2, que no compensan ni la inflación. Pero también hay que ser claros, en Estados Unidos sí tienes una metodología de cálculo de los intereses muy diferente. Por ejemplo, cuando ves que la publicidad que dice, no importa si eres migrante, con papeles, sin papeles, buen crédito o mal crédito, esos préstamos tienen una libertad de colocarse hasta el 35% y bajo la metodología de interés compuesto. Para que tus televidentes no se entiendan. Acá sería usura esto. Acá sería usura. Eso, acá estarías en la cárcel. A eso iba. Entonces, lo uno compensa lo otro. O sea, el hecho de tener tasas exageradamente altas dependiendo del nivel de riesgo, porque las tasas se establecen en función del riesgo que representas. Si eres una empresa AAA, obviamente vas a captar al 2 al 3%, pero si eres una empresa D, podrás tener acceso al crédito, pero va a ser un crédito de 35%. Esto es un tema que se ha discutido mucho en foros académicos respecto de que no hay esa libertad, un poco se nos dejó con un techo y con un traspaso hasta cierto techo que ya se convierte en usura, ¿no? Créditos comerciales, por ejemplo, están al 16%, pero créditos ya de microempresa o de emprendimiento están al 24, 25% aquí en el país. Entonces, de repente... Lo más caro, perdón, Daniel, es no tener acceso al capital. Por eso digo, de repente en una sociedad como la americana te dicen, bueno, no importa, tengas buen crédito o mal crédito, igual te damos crédito, ¿verdad? Te permite acceder a... ¿Será que entonces en nuestra sociedad los chulqueros se vuelven imprescindibles? Bueno, es como arrancan muchos empresarios, muchos tienderos. Te venden un cigarrillo en 20 centavos cuando de repente el costo unitario es 5, o sea, ganan 3, 4 veces el valor. Y ellos, ¿a quién le piden prestado? Y es una realidad de nuestra sociedad, le piden prestado al chulquero. Y eso es lo que deja espacio. Vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer efectivamente, y me comprometo desde ya, hablar sobre el chulco en el Ecuador, y voy a invitar a autoridades de la Fiscalía para determinar hasta qué punto, ¿no verdad?, efectivamente es flexible, no es flexible, es aceptable, porque es una realidad. Es indiscutible que decir, tanto el tendero pequeño como el gran empresario termina ocupando el chulquero siempre, porque usted no va a decir a mí que no hay empresarios que de repente también dicen necesito 300,000, 400,000 dólares, y hay chulqueros que prestan 300, 400, 500,000 dólares. Es decir, es una realidad nuestra y lo vamos a dejar como un punto a tratar.
Quiero hacerle en este momento una pregunta sumamente directa. Usted lo nombran ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué acciones tomaría? Tenemos que hacer lo lógico, que es ajustar los gastos y los ingresos y optimizar los recursos a la situación actual. Es lo que hacemos todos los empresarios. No necesito ser yo, puede ser cualquiera, pero todos sabemos que inclusive en las microeconomías, en las economías del hogar, en los hogares lo que sucede es que cuando uno tiene menos ingresos, o ahora que hay desempleo, la gente automáticamente contrae sus gastos. Si tenía 2 empleadas, deja una. Si tenía 2 choferes, deja uno. O si iba al cine 3 veces por semana, va una sola vez. O alquila. Uno busca la alternativa de ajustarse en periodos de crisis. Porque lo más triste cuando uno está en una situación en la que no puede sostener con sus ingresos los gastos que genera, automáticamente uno como ser humano se bloquea. Y se bloquea y se mata la creatividad. Yo por eso a nivel empresarial trato de ser muy cuidadoso con los recursos que son, como dijimos hace un momento, del banco, que sería en el caso de gobierno del FMI, de los accionistas, que en este caso de ser gobierno sería de los ciudadanos, y obviamente no jugar con las vidas de quienes dependen de nuestras decisiones. Las decisiones deben ser siempre maduras, ajustadas a una realidad. O sea, el resumen es manejar las cosas como realmente las manejaría una ama de casa responsable, un líder de empresa responsable, igual manera manejarlas en el Estado, a nivel responsable. Pero el problema es que necesitamos ser políticos y hacer lo que entre comillas se conoce como políticamente correcto. Y a veces queremos agradar a Dios y el diablo y no tomar las medidas correctas. Al volver del corte comercial analizaremos específicamente estas decisiones difíciles de tomar, pero que a veces son necesarias tomarlas. Como bien nos acaba de explicar nuestro invitado, tenemos que hacer recortes muchas veces, tenemos que tomar nuevas medidas ante determinada crisis o ante determinado recorte de nuestros ingresos. Si es que el IVA es un recorte de nuestros ingresos o no es un recorte de nuestros ingresos, si es que se nos vamos a beneficiar o no nos vamos a beneficiar, si es que los dineros que ingresan por parte del Fondo Monetario Internacional van a ser utilizados para gasto corriente o llevan un fin específico, todo esto lo trataremos y lo analizaremos al volver del corte comercial. Para que usted pueda dormir tranquilo, alguien debe velar por sus intereses. Ecuador Consulting Group, el bufete de abogados más completo del país. Actualmente representamos a muchas de las principales empresas del país. Somos especialistas en el ámbito laboral, penal, queremos proteger tu profesión, blindar tu empresa. Trabaja tranquilo, que yo me preocupo por ti. Ecuador Consulting Group, usted no se preocupa, nosotros lo hacemos. Este tema del IVA nos atañe a todos, querramos o no querramos, es algo que nos compete, que nos incumbe porque afecta a nuestro diario vivir. Por eso hemos invitado al ingeniero Wilson Galarza, conocido empresario, catedrático local, activista, que con su opinión nos ha dejado un poco más claro las verdaderas acciones o verdaderas medidas que se debe tomar si realmente se quiere tener una economía dinámica. Pero si efectivamente solamente queremos tomar medidas políticas o medias tintas, pues lamentablemente vamos a tener que vivir en un país en conflicto, con inconformidades. Y ante ese respecto quería preguntarle lo siguiente. ¿Mayores impuestos igual mayor recaudación o mayores impuestos igual mayor contrabando y medidas alternativas de consumo? Yo diría que las dos cosas. Las dos cosas, sí, obviamente va a generar mayor recaudación si aumenta el IVA, si es que se mantiene el consumo. A ver, disculpa que le interrumpa y quiero hacerle aquí una acotación. Vamos a poner un mal ejemplo del whisky. Nos pusieron un impuesto altísimo en el gobierno anterior sobre el consumo al whisky, a licores importados. Correcto. ¿No, verdad? Lo que pasó, simple y llanamente, es que las fronteras se reventaron de licor de contrabando. Se puso impuestos y la gente salía por cantidades inmensas al Perú y a Colombia a comprar
Y si iban a hacer comisariatos, iban fines de semana, se traían de todo, porque los productos acá eran simplemente impagables. La ropa y demás, la gente se iba al puro a comprar ropa barata, a Colombia a comprar electrodomésticos, productos de consumo. La comida inclusive. La comida, productos de consumo, productos de consumo natural, no solamente licores, no solamente televisores, productos suntuarios, realmente productos de consumo. Entonces, la gente no es que me aumentas el IVA y voy a pagar lo que me dices, voy a ver la alternativa. Fomento el contrabando y crece mucho el contrabando. Esa es una realidad, ¿o no? Es correcto, es una realidad y ya lo vivimos porque ya estuvimos con IVA al 14, ahora se habla de un IVA al 16. Pero vamos a decir que quede en 14 o en 16, el consumidor va a continuar buscando cómo buscarle una solución para economizar. Vimos que entraron también inclusive el tema de cigarrillos, por ejemplo, que también llegaron alternos. Se venden celulares por internet. Recuerdo que un amigo mío de una gran empresa de perfumes contaba que han proliferado las páginas de Instagram que venden perfumes porque es mucho más económico. Ellos que aún produciendo aquí o importando y siendo formales, obviamente pues tienen que venderlo muchísimo más caro por la carga impositiva. Entonces al final del día, ¿qué es lo que resulta siendo? Que si no hay medidas alternativas, como yo mencioné anteriormente, compensatorias, lo que va a suceder al final del día es que se va a fomentar el contrabando, la recaudación no va a terminar siendo tan onerosa como ya lo es. Y sí, van a haber ciertos nichos o sectores, como lo mencionamos hace un momento, en los que va a ser imposible eludir el tema de la formalidad. Como por ejemplo, comprar los uniformes de la escuela, como hablábamos de los niños. Pero en su gran mayoría el consumidor va a buscar buscar ese producto sustituto que le va a permitir tener ese bien o servicio de manera mucho más económica. Y a su vez cuando... Bien, o sea, entonces sí sabemos que en realidad de pronto se fomenta más el contrabando, porque ¿qué es lo que pasó? Luego, cuando quitaron las salvaguardas directamente a los licores importados, resulta que en el licor, en la tienda oficial, en el supermercado de consumo, estaba más barato que el contrabandista tenía más caro el producto, entonces vas a lo formal. Formalizas, creo que allí habría mayor recaudación. Acá viene un tema importante y que quisiera no salirme del tema, pero sí usted lo mencionó y me dejó sumamente preocupado. 60 marcas nuevas han ingresado, eso lo escuché. Así es, 60 marcas nuevas en el sector automotriz. El sector automotriz. El sector automotriz globalmente, a nivel país, ¿usted sabe más o menos cuánto factura? A nivel nacional, todas las marcas. El año pasado 135.000 unidades, este año se proyecta 125.000, 10.000 unidades menos. ¿Eso en dinero cuánto es más o menos? No te sabría decir porque esa cifra no la tengo, pero a nivel mundial se venden 90 millones de vehículos en el mundo por año. La mayor tasa de crecimiento la tiene China. China tiene una tasa de crecimiento del 13%. Ahí viene el tema. Las 60 marcas que usted me menciona que están ingresando al país, últimamente hemos visto pues muchísimas marcas no tradicionales y por expresarme mal, usted me corrige si todo el mundo le dice las marcas chinas, las marcas chinas, las marcas chinas. Es lo que la gente generalmente dice, no todas son chinas, pero bueno, la gente las llama las marcas chinas. Mi pregunta, y aquí viene la preocupación, se juega un poco con la gente y eso me preocupa. ¿Por qué? Porque recuerdo yo que sacaron del mercado hace algún tiempo atrás vehículos que no tenían doble airbag, por ejemplo, se prohibió la importación o se exigió que tengan doble airbag. Hay modelos de vehículos que salieron del mercado y que ya no se pudieron traer más porque no llegaban a los estándares internacionales de seguridad que se tienen en países de primer mundo. Europa, Estados Unidos, regiones en sí, decían, no, este carro no entraría a este sitio porque no cumple los estándares mínimos. Estas 69 marcas cumplen los estándares de seguridad internacional mínimos que se exigen para precautelar la vida de las personas o solamente es un carro barato para complacer el bolsillo y para de contar y estamos siendo responsables. ¿Cómo es esto? Bueno, más allá de las marcas, porque hay que entender dos cosas. Una cosa es una marca china, otra cosa es un producto de una marca, vamos a decir, americana o alemana, maquilada en China. Hay trajes, hay ropa que es maquilada en Perú, por ejemplo. No, estamos hablando, claro, y en honor al tiempo, que nos queda solo un minuto, marcas desconocidas que nunca antes hemos visto. La normativa 034 del INEN rige que cualquier vehículo que ingrese a nuestro país debe cumplir con las normas de seguridad y las normas INEN de la normativa 034, lo pueden revisar en Google. El tema es que ningún vehículo de cualquier marca no puede ingresar al país si no cumple las normas. Desde esa perspectiva,
todos los productos, todos los vehículos que ingresan al país de cualquier marca que sea o procedencia son y cumplen con las normas INEN 034. Caso contrario, no entran. Muy bien, gracias por despejarnos la duda, ¿no? De todas maneras gusto. tenemos esta duda porque nunca antes sabíamos ni sabemos nada de estas marcas y sí genera un poco de temor ante las personas, ¿no? Porque decíamos, bueno, ¿qué sucede acá? Un producto barato a veces resulta peligroso. Correcto. Nosotros hemos dicho puntos de vista respecto de lo que es el IVA, el impacto que tendría en la economía, el impacto que tendría en las industrias, en las empresas, así como en las personas naturales. La decisión final del análisis de lo que el IVA representaría si se llega a aumentar, la va a tener usted y solamente usted. Por eso este espacio es suyo, es el espacio de la verdad y solamente la verdad. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Solo la verdad.